Buenos días, mi nombre es Miriam Sanabria y hoy les voy a hablar sobre la Ley 797 de 2003. Esta ley nos habla sobre el Sistema General de Pensiones. No es de desconocer que en Colombia a los 40 años ya somos personas viejas para poder trabajar y ejercer un oficio o una profesión. Es así como vemos que muchas de las personas que llegan a cierta edad o que se quedan sin trabajo no tienen la capacidad para seguir pagando una pensión, y esto se queda como en esto, o sea, en lo que pudimos cotizar y nada más, porque realmente a pesar de que los fondos de solidaridad pensional es algo que nos ha favorecido mucho en los últimos años para las personas que legalmente no puedan pensionarse, creo que deben ampliarse un poquito más estas alternativas. Pues un ahorro, el ahorro que se hace en muchas ocasiones no alcanza para poder superar los gastos que se tienen en una vejez, como medicamentos, médicos y todo este tipo de cosas. Sin contar que en Colombia contamos con contratos a término fijo, que lo que hace es acortar nuestras semanas de cotización para poder acceder a esta pensión. Creo que es hora de hacer una reforma pensional, pero realmente pensando en los empleados y no en el empresario. Pues igual forma, si no es por el trabajo que hace cada una de estas personas que trabajan en una empresa, sería imposible que un empresario pudiera tener una ganancia. Eh, Me parece importante que la edad de pensión sea una edad verdaderamente de goce para esas personas que se van a pensionar, que puedan pasear, que puedan hacer proyectos productivos enfocados en lo que realmente quisieron hacer en su vida y a veces no pudieron hacerlo. Otro de los aspectos que puedo resaltar o que me parece importante que debería cambiarse es la posibilidad de dejar la pensión a personas diferentes a los hijos, a los padres. Pues muchas personas optan por la soltería como una forma de vida, y entonces sería importante que esta pensión se la pudieran dejar a sus sobrinos, a sus ahijados, a una persona que realmente lo necesite. Pues igual forma es el trabajo de una vida el que queda en manos del gobierno, y no es justo porque así sea poco, como dicen mucha gente, que lo que nos descuentan es muy poco y nos quejamos por todo. Pues igual forma es mi plata y es el esfuerzo de mi trabajo el que está ahí en ese, en ese capital, es el capital de mi trabajo, y lo pudiera yo dar a la persona que realmente piense yo que sería necesario darse. En la ley 789 de 2002 nos habla sobre el subsidio al empleo. Este tipo de subsidios y de cosas tienen sus pros y sus contras, como todo. Creo que uno de los aspectos más importantes es el subsidio de las empresas que cuentan con cierta cantidad de empleados y ganan un salario mínimo. Pero pienso que se debe alargar un poco más, pues los beneficios que tienen los empresarios por esto son muchísimos, y realmente los beneficios que lo acogen no son en realidad lo que nosotros necesitaríamos para enfrentar una crisis económica. Las cajas de compensación familiar muchas veces te ponen trabas para poder acceder a un subsidio, viendo que bien o mal, por poco o mucho, como ya lo había dicho, haces un aporte a esas cajas de compensación familiar y solamente se sustentan por 6 meses, el cual es un tiempo muy corto. Vemos que en un país como Colombia, cuando uno se queda sin empleo, el tiempo para poder conseguir trabajo son de 1 a 2 años. Así que debería hacer este subsidio de desempleo un poco más largo para poder sustentar gastos que uno tiene, por lo menos como la alimentación y cosas así, que son lo que más nos apela en ese momento de crisis, es como la comida. ¿Qué más les puedo decir? Pienso que es de suma importancia el cambiar ciertas normas de la ley, de las leyes,
porque como lo dije anteriormente, todas estas leyes se hacen para favorecer a los empresarios y no para favorecer al empleado. Vemos que cada día que va pasando la edad de jubilación va a ser mayor, la edad de semanas de cotización va a ser mayor y esto va a impedir que realmente podamos acceder a una pensión, que realmente podamos acceder a ese beneficio que tanto hemos trabajado y que trabajamos con la ilusión de tener una pensión y poder tener un descanso digno en nuestra vejez. El fondo del BEPS, no sé si se verá así, creo que es una de las alternativas base para las personas que están quedaron sin empleo, tienen que dedicarse a la informalidad, aunque aquí en Colombia, no sé por qué razón, dicen que el tener un trabajo ambulante vendiendo tintos ya es una forma de empleo, cuando vemos que en muchas ocasiones lo que se gana en esta venta o en estos vendedores ambulantes no alcanza ni siquiera para generar para pagar un arriendo, para pagar unos servicios, para pagar una comida y hacen el mayor esfuerzo para ahorrar en estos fondos, este fondo de solidaridad pensional. Me parecería importante que el tope que se diera para eso fuera un salario mínimo. Igual forma, como dicen que el trabajo de vendedor ambulante y todo esto es un tipo de trabajo, pues debería ser válido para que la persona se pueda pensionar con un salario mínimo por lo menos, que es lo que, entre comillas, eh, es digno para vivir, ¿no? Eh, Sobre la ley 789 en realidad pues tengo muchísimas dudas porque pienso que las cajas de compensación familiar sí deben ampliar un poco más esos rangos de atención al ciudadano. Pues vemos que en muchas ocasiones ni siquiera utilizamos la caja de compensación, sino que lo pagamos porque es un requisito y no porque en realidad nos favorezca para algo. Si vamos a pedir vivienda, entonces tenemos que tener un ahorro de no sé cuánto. Si tenemos que ir a pedir un subsidio de educación, tenemos que llevar una cantidad de cosas. O sea, en muchas ocasiones nos ponen muchas trabas para lograr acceder a un subsidio de estos de desempleo. Como lo dije anteriormente, uno de los acertos más grandes es un subsidio familiar. Pues el salario mínimo en Colombia, como lo sabemos, es mínimo, mínimo, mínimo. Y de pronto con esto se ayudan algunas familias para poderle comprar la lonchera a sus hijos, poder comprarle los cuadernos y todo ese tipo de cosas que en cierta forma ayudan un poco a solventar las necesidades que vivimos a diario. Sí me gustaría que se pensaran en todo este tipo de vainas en las personas solteras, que de pronto se les diera la oportunidad de utilizar este bono para comprar o para sustentar los gastos que no alcance a sustentar con su sueldo. Es mi opinión sobre los dos artículos. Muchas gracias.